te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias por tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Pedimos, Señor, en esta mañana, que tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, pueda hablar a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda transformar corazones. Que tu palabra también pueda traer sanidad, Señor, a todo el necesitado, Señor. Que las vidas puedan ser transformadas. Que matrimonios puedan ser restaurados, Señor. Que todo aquel que tiene una dolencia pueda salir sano en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de recibirle, Señor. Y gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Los niños creo que ya pueden pasar, o ya pasaron, creo que ya pasaron todos. ¿Cómo están ustedes? Hoy creo que están con sueño, ¿no? O frío. Mucho frío, ¿verdad? ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta mañana, tarde? Ya estamos cercanos allí. Levante su mano para conocer. ¿Hay algunos que nos visitan por primera vez? Por ahí hay uno, dos. Dios te bendiga. Dios les bendiga. ¿Quién más por allá? Creo que más nadie. Espero que les hayan recibido con una manera muy calurosa, con un abrazo, con un cafecito, un té o una galletita. Bien, les invito a que preparen sus Biblias digitales o físicas en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Estamos viendo una serie titulada, ¿cómo se llama la serie? ¡Qué padre! Sí, por allí dicen ¡qué padre! ¡Qué padre!, ¿cierto? Y estuvimos viendo a lo largo de estas últimas 3 semanas 3 mensajes. El primero de ellos era titulado Abraham, un padre de generaciones. Y hablábamos acerca de Abraham, que era, padre de multitud. Su fe dice que agradó a Dios, fue fundador de una nación judía, fue un ganadero rico y exitoso. Pero tenía un pecado recurrente. No sé si recuerdan ustedes cuál era ese pecado recurrente que tenía. La mentira, efectivamente. Y habíamos dicho que había mentido en varias oportunidades y había repetido la misma mentira, refiriéndose a que Sara era su hermana. Recuerdo que fue en unas regiones donde en una oportunidad frente a Faraón y también al rey Abimelech había dicho que su esposa le dijo a su esposa: mira, tú vas a decir que eres mi hermana, ¿verdad? Porque si tú dices que eres mi esposa, te puede tomar el faraón o te puede tomar el rey. En este caso fueron situaciones separadas, pero después en una oportunidad con el faraón y en otra oportunidad con el rey Abimelech, me podían matar a mí y tomarte a ti como esposa. Entonces mejor que digas que eres mi hermana. Lo que pasa es que eso trajo un problema porque efectivamente el faraón, por un lado, y más adelante el rey Abimelech quisieron tomarla por esposa. Entonces ahí hubo un problema y Dios tuvo que intervenir para evitar ese problema. Lo mismo pasó con Isaac, hijo de Abraham. Su esposa se llamaba Rebeca, también mintió, el mismo patrón. Le dijo a su esposa: mira, como tú eres muy linda, te puede tomar el rey como esposa, tú vas a decir que eres mi hermana. Bueno, pasó exactamente lo mismo. Entonces tenía ese pecado recurrente y fue incluso copiado por su hijo a Isaac. El siguiente mensaje fue titulado Elí, un padre indisciplinado. Recordemos que Elí era un sumo sacerdote, también era juez o también fue juez y juzgó durante 40 años a la nación de Israel. Tenía 2 hijos que se llamaban Finés y Ofni. Exactamente, Finés y Ofni. Y estos hijos realmente eran terribles. Dice la Biblia que no temían al Señor, robaban de las ofrendas que se ofrecían a Dios en el tabernáculo. Imagínense ustedes, eran servidores y robaban de las ofrendas que llevaban a Dios.
Y no solamente eso, sino que también tenían unos ayudantes y mandaban a los ayudantes que intimidaran a los fieles para robarles las ofrendas, ¿no? Terrible. No solamente eso, sino que también se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. El punto allí es que Elí oía frecuentemente lo que hacían sus hijos. El pueblo ya era sabido por todo el pueblo. Y esto estaba incomodando mucho al pueblo ante la situación de que Elí no hacía nada. Simplemente les decía, dejen de hacer esto. Fue la única reprensión que le hizo a sus hijos. O sea, ha llegado a mis oídos que ustedes están haciendo esto, que están haciendo lo otro, que están haciendo lo malo delante de Dios, dejen de hacer eso. Pero nunca los disciplinó. Entonces el Señor castigó la casa de Elí, le dijo a Elí que sus hijos iban a morir, los dos el mismo día. Hubo una batalla de los filisteos contra el pueblo de Israel, contra el ejército de Israel, hubo una pérdida muy grande, creo que de 30.000 soldados aproximadamente, y en esa batalla justamente sus dos hijos, como lo prometió el Señor, sus hijos murieron, sus dos hijos murieron ese mismo día. Elí, al recibir la noticia, también murió, porque dice que se cayó y con la caída falleció, se murió. Y bueno, y finalmente vino un castigo muy grande para la casa de Elí. El tercer mensaje de Oseas, que vimos la semana pasada, un amor supremo. Oseas, recuerdan que significa salvación. Fue un profeta menor, no era porque era menor de edad o porque era muy pequeño, sino que fue un profeta menor por el contenido de sus cartas, ¿no? Dice que fue un profeta menor en el reino del norte de Israel, es decir, 10 tribus que estaban al norte y 2 tribus que estaban al sur. Tuvo 40 años de ministerio y lo curioso de esto es que el Señor habló por primera vez con Oseas. ¿Y qué fue lo que le dijo? Habló por primera vez y le dijo, Oseas, le dijo, toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, porque la tierra se ha prostituido. Esta mujer con la que se casó Oseas se llamaba Gomer. Y bueno, esta historia era un símbolo de Dios e Israel, ya que Israel había actuado como una prostituta, ¿verdad? Y había sido infiel y había abandonado a Dios, es decir, dejó a Dios a un lado para seguir a otros dioses. Entonces, Gomer representaba eso, el pueblo de Israel que se había prostituido. Entonces, esta mujer le fue infiel a Oseas, se prostituyó, resultó incluso siendo esclava, ¿verdad? Y luego rescatada por el mismo Oseas. Por eso es que dice un amor profundo, un amor supremo. Fue rescatada por el mismo Oseas y la compró por 30 monedas de plata. Entonces, un poco esto es lo que estuvimos viendo durante estas últimas semanas. Y en la tarde de hoy ya vamos a ver una serie que antes de entrar allí en materia del mensaje de hoy, quería preguntar cuántos papás hay presentes acá en la sala. ¿Cuántos somos papás? Hay bastantes, ¿verdad? Ya. Y también quería preguntar, ¿y cuántos de los papás que estamos presentes acá en la sala, en algún momento de nuestras vidas nos ha tocado recurrir de manera emergente por una situación, bien sea de salud, un accidente, con nuestros hijos a una emergencia? A varios también, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo nos hemos sentido en ese momento? Angustiados, desesperados. Yo recuerdo, la última que recuerdo, que de verdad fue un susto grande para nosotros. Sara, teníamos acá meses de haber llegado a Chile y teníamos a Sara enferma, con fiebre. Pero el tema es, bueno, yo creo que todos los niños normalmente les da fiebre. Eso es algo, creo que es difícil que a un niño no le dé fiebre. Es bastante difícil. Pero el tema es que esta fiebre fue fuera de lo común. Fue una fiebre que recuerdo, le dimos el medicamento, mira, tomamos temperatura, nada. Y comienza como que esa angustia, ¿no? Oye, la fiebre no le baja, pañitos de agua, báñala, y la fiebre no le baja, lo contrario, le subía. Oye, no es normal. Le dimos otro medicamento para bajarle la fiebre, creo que era diclofenac, no recuerdo, que es uno más fuerte, pero se usa como que en caso de emergencia, rompa el vidrio y le das ese medicamento. Oye, y pasaba y la fiebre lo que hacía era subir. Y le digo a Mayeli, vamos a esperar unos 15 minutos. Bueno, en 15 minutos tomamos la temperatura, la niña le llegó la fiebre a 41 grados. Y para quienes saben, 41 grados es muchísimo en fiebre, ¿ya? Muchísimo. Y la veíamos claramente cómo en tan poco tiempo iba
su reacción, los ojitos se le estaban cerrando y le dije a Mayeli, bueno, eso salimos corriendo, yo me puse zapatos, como pude, pantalón, ni sé qué me puse, franela, no sé, o una polera, y le digo a Mayeli, agarra las llaves, la billetera, lo necesario, y salimos corriendo. Una vez la niña me vomita encima, yo me imagino que de la misma fiebre, estaba como desmayándose, y salimos corriendo, era de madrugada, recuerdo, bueno, bajamos, no tenía dinero en efectivo, no tenía tarjeta de crédito, entonces pedir un taxi de esos de taxímetro, para que más o menos se imaginen el momento, no tenía efectivo, al conserje recuerdo que le pedí 2,000 pesos para pagarle al taxista. Imagínense ustedes todo esto, y a lo que quiero llegar con esto, es que uno como papá, uno pierde la vergüenza, el orgullo, cuando estamos en situaciones de aprieto, ¿no? Y sobre todo por nuestros hijos haríamos cualquier cosa. Entonces, quiero que tengan eso allí porque la historia que vamos a leer en esta tarde, o que vamos a estudiar en esta tarde, es la historia de Jairo. Jairo, un padre con fe persistente. Yo sé que muchos de los padres que estamos acá, de los papás, nos vamos a sentir identificados con esta historia de Jairo, una historia muy bonita, porque le pasó algo muy similar a lo que quizás cada uno de nosotros hemos vivido. Entonces, preparen su Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Allí vamos a ver esta historia. Y el primer punto que nosotros vamos a tocar en esta tarde va a ser el encuentro de Jairo con Jesús. Y dice el versículo 21, Jesús regresó en una barca a la otra orilla. Y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Dice que Jesús regresó en una barca a la otra orilla. Y voy a hacer un paréntesis acá breve, porque en capítulo 3 de Marcos, si estudian 2 libros más atrás, Marcos 3, del 9 al 10, dice, por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca, siempre. Y es que, como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Entonces era una manera que Jesús preparaba siempre, tengan una barca lista, ¿verdad? Porque cuando él quería avanzar era imposible por la multitud que lo seguía. ¿Ya? Entonces, dijimos que en el versículo anterior habíamos dicho que Jesús regresó en una barca a la otra orilla del lago. Y la lámina que van a ver siguiente es una imagen, ¿verdad? Acerca del lago del que estamos hablando, que es el lago de Tiberíades, también conocido como Mar de Galilea. En algunas ocasiones lo van a conseguir como el Mar de Galilea, pero le llamaban mar, en aquella oportunidad, en aquella cultura, le llamaban mar a grandes extensiones de agua, ¿no? No importaba si era dulce o era salada, pero le llamaban mar. Pero si se dan cuenta en la gráfica, evidentemente era un lago, y era de agua dulce, efectivamente. El Señor Jesús venía de regreso, ¿y de dónde venía de regreso? Venía de la región de Gadara, que la pueden ver en sus pantallas, en la parte superior del mapa, superior, dice Gadara, en esa región, específicamente en la región de los Gerasenos. Venía de sanar a 2 endemoniados de esa región. No sé si la recuerdan esa historia, pero era la región donde esos endemoniados le pidieron al Señor que se fueran a un hato de cerdos. El Señor Jesús les permitió, vayan al hato de cerdos, esos cerdos se fueron por un despeñadero y luego Jesús regresa, y es donde viene de regreso y llega a la región de Capernaum, ¿verdad? Donde está el viaje número 1 que aparece, por eso es que aparece ida y vuelta, porque él fue a Gadara y luego regresó a Capernaum, ¿ya? Entonces estamos en Capernaum, versículo 22, y dice, entonces vino Jairo, y aquí se nos nombra Jairo. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Jairo, entonces aquí comenzamos a nombrar a Jairo, dice que era jefe de uno de la sinagoga. La sinagoga, recuerden que era un lugar de culto y de reunión para la comunidad judía. Era un edificio destinado especialmente para la lectura, la oración y la enseñanza de la ley de Moisés. Jairo, por otro lado, era un líder religioso judío, ya lo mencionamos, principal de la sinagoga en Capernaum, una ciudad en la región de Galilea. Era un padre de una niña de 12 años, y ya lo vamos a estudiar.
Generalmente estos líderes eran personas respetadas dentro de la comunidad judía, o sea, no iba a ser cualquier persona. Eran personas reconocidas, tenían un prestigio, tenían moral para enseñar y dirigir a los fieles. Entonces Jairo era una persona importante para la comunidad judía, era conocido por toda la comunidad y es la persona de la que vamos a estar estudiando a lo largo de este mensaje. Bien, sigamos. Postrarse, dice que llegó y se postró a los pies de Jesús, pero ¿qué es postrarse? Postrarse a los pies de alguien era una forma de mostrar humildad y reconocimiento de la autoridad o superioridad de esa persona. Esta acción representaba una profunda reverencia y admiración de Jairo hacia Jesús como maestro, sanador o incluso como el Mesías esperado. Era una expresión de fe y devoción hacia Jesús como alguien digno de honor y adoración. Fíjense, si nos ponemos en el lugar de Jairo, Jairo era una persona importante, como les decía, era una persona respetada por toda la comunidad y Jairo dejó todo eso a un lado, no le importó nada de su título ni su posición ante la comunidad y llegó, había una multitud, recordemos el momento, había una multitud a tal punto que Jesús no podía avanzar y se quedó en la orilla. Y yo imagino a Jairo haciéndose permiso, porque veía al Señor allá y dijo, necesito llegar hasta allá para darle la noticia que mi hija está enferma. Avancemos. Antes de ello, la pregunta que nos hacemos es, ¿y nosotros qué es lo primero que hacemos en momentos de angustia? Justamente tenemos que reflexionar en esa pregunta para que vayamos paso a paso en la historia. Nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos en momentos de angustia? Versículo 23. Y le rogó con mucha insistencia. Una vez que se postró a sus pies, le rogó con mucha insistencia. Ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Dice la Biblia que, versículo 24, Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Le rogó con mucha insistencia. Dice el diccionario que rogar es humillarse ante alguien a cambio de un favor. Y eso fue precisamente lo que hizo Jairo. Se arrodilló, se postró ante él a cambio de un favor. Eso hizo Jairo. La pregunta que hacemos es, debemos ser, más que pregunta, es una afirmación, debemos ser persistentes o insistentes en nuestras peticiones a Dios. Debemos hacer nuestras peticiones de manera insistente. ¿Recuerdan la serie que estudiamos pasada, Código de Conducta? Vimos un mensaje titulado La oración eficaz y hablábamos acerca del pedid o pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero hay que hacerlo de manera insistente. Bueno, eso fue precisamente lo que estaba haciendo Jairo, estaba rogando y decía de manera insistente. Punto número 2. Una eterna espera para Jairo. Y aquí comenzamos a desarrollar parte de este mensaje, porque ocurre durante ese trayecto. Recordemos entonces que había una multitud, Jairo se acerca a Jesús, se postra ante él, le dice, ven conmigo, que mi hija está muerta, pon tu mano, que mi hija está muy enferma, pon tu mano sobre ella para que sane. Jesús lo acompaña, pero imagínense, lo acompaña con la multitud de gente que lo apretujaba y tratando de avanzar a la medida que podía avanzar. Pero resulta que en el camino, hay un paréntesis acá importante de mencionar, y es que ocurre algo que hace retrasar este apuro que tenía Jairo, ¿ya? Y que muchas veces para nosotros, a veces cuando andamos en premura, parece que todo va más lento. No sé cuántos les ha pasado que los que van en auto están apurados, bien sea una reunión, una cita médica, una reunión, trabajo, la iglesia, y dice, oye, tengo que llegar a las 8 y no sé, me faltan pocos minutos, y vas en el auto, o se accidenta, o el semáforo tarda una eternidad. Normalmente un semáforo dura 30 segundos, 40, un minuto, ¿cierto? Más o menos, ¿no? Pero para nosotros estamos en verde y mirando el semáforo, cómo cuenta cada segundo, y eso es una eternidad. Cuando uno anda apurado es una eternidad. Cuando uno anda apurado se atraviesan las personas, se accidentan las micros, llueve, lo que ustedes se pueden imaginar. Y nos desespera esa situación. Entonces, se titula este punto, una eterna espera para Jairo, porque ya van a ver lo que ocurrió. Avancemos, versículo 25. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar habían gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. ¿Cuántos conocen personas así?
que han gastado todo a causa de una enfermedad. ¿Conocen personas así que han gastado todo a causa de una enfermedad? Sí, ¿verdad? Es duro, es tremendo. La Biblia no proporciona detalles médicos específicos sobre la condición de esta mujer, ¿verdad? Dice nada más que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Pero la interpretación médica moderna más común es que hablan acerca de que puede haber sido una hemorragia uterina crónica, que puede ser causada por varios factores como fibromas uterinos, trastornos de coagulación sanguínea, pólipos uterinos o incluso cáncer uterino. O también la menorragia, que se refiere a periodos menstruales anormalmente abundantes, prolongados debido a desequilibrios hormonales, problemas de tiroides, trastornos hemorrágicos. Eso posiblemente, no dice la Biblia qué, pero posiblemente los médicos de hoy dicen que la situación de esta mujer pudo haber sido una de estas enfermedades. Bien, entonces es importante que tengamos a la vista la situación que está ocurriendo con esta mujer, pero no olvidemos a Jairo, porque son dos historias que van paralelas, ¿verdad? Estamos hablando de Jairo, pero yo me puedo imaginar a Jairo, dice que allí estaba una mujer, ¿dónde allí? Con la multitud, ¿verdad? Que padecía hemorragia. Avancemos, versículo siguiente. Bueno, un paréntesis también allí para aclarar, en Levítico, la condición de esta mujer no era tampoco menor, porque dicen Levítico capítulo 5, versículo 25, solo ese versículo lo traje como un extracto porque habla bastantes versículos acerca de esa situación. Dice que si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impura, mientras su flujo persista como cuando está en sus días. Y bueno, más adelante detalla que una mujer impura, es decir, donde duerma esta mujer, nadie podía dormir allí. Donde se sentara la mujer, nadie se podía sentar allí. Porque a nivel en el libro de Levíticos, por temas, digamos, de religiosos, no era posible tocar ni siquiera a una mujer en esa condición. Porque la mujer que toca, el hombre o la persona que tocara a esa mujer también iba a ser impura. Y tenía que lavar su ropa, bañarse la persona e inclusive quedaba impuro por un día. O sea, quedaba impuro hasta el día siguiente. Entonces, ahora imagínense ustedes, estamos hablando de una mujer que es impura, que tiene 12 años padeciendo esta enfermedad, que perdió todo lo que tenía, sus esperanzas prácticamente estaban perdidas. Dice que había ido a muchos médicos, lejos de mejorarse, lo que hacía era empeorar, pues su condición no mejoraba. Entonces, avancemos. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Entonces nos damos cuenta que esta mujer estaba determinada a obtener su sanidad a como dé lugar. Y yo me la imagino, me pongo en su lugar, me imagino ideando un plan. Oye, ya perdió todo, ella sabía que su condición no le permitía acercarse a nadie, no podía tocar a nadie, porque era una falta grave acercarse a alguien sabiendo que estabas en esa condición. Era vista prácticamente como una leprosa. ¿Sabe que los leprosos también tenían que estar fuera de la ciudad porque podían contaminar al resto? Entonces, la condición de ella era tratada casi que como una leprosa. Y el punto allí entonces es que ella, me imagino que se ideó un plan. ¿Por qué lo digo? Porque para poder llegar hasta Jesús, en medio de la multitud, si la reconocían, ¿qué creen ustedes que iba a pasar? La iban a rechazar, le iba a decir, me tocaste. Bueno, cualquier cosa le pudo haber ocurrido a esa mujer, no me puedo imaginar. Entonces, yo pienso que quizás hasta se pudo haber disfrazado o se tapó su rostro con mantos, pero tuvo que haber ideado un plan para pasar desapercibida en medio de la multitud. Y por eso decía, si tocare su manto, ¿no? Avancemos. Versículo 29. Dice, y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Entonces, fíjense aquí el milagro tan grande que ocurre. Tocó el manto, efectivamente, y ella sintió en su interior que quedó sana, que el flujo se detuvo, que el milagro ocurrió y obtuvo lo que ella esperaba. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué fue realmente lo que sanó a la mujer? ¿El manto o la fe?
La fe, ¿cierto? Avancemos, versículo 30. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Yo me imagino el momento, a mí me gusta ser muy gráfico, yo siempre me voy a la imaginación. Me imagino un momento el metro. ¿Cuántos han viajado en metro? Ya. Es un viernes, 5, 6 de la tarde, está lloviendo, hay retraso en el metro, el andén full porque el tren todavía no llega, y que cuando abre esas puertas, cuando llega el tren, todos quieren entrar. Y que alguien diga en ese momento: hey, alguien me ha tocado. ¿Ustedes se imaginan eso? Me tocaron. Y que la gente diga: pero ¿cómo va a decir que te tocan si todos nos están tocando acá? Pero es que había algo que marcó la diferencia de ese toque que tuvo el Señor. Todos lo tocaban, pero hubo una diferencia. Hubo que alguien tocó al Señor Jesús con fe, porque esperaba algo y sabía que al tocarlo eso iba a ocurrir. No por el manto, sino por su fe. Entonces, dice, la pregunta es, bueno, ¿por qué el Señor pregunta quién lo ha tocado? Porque ¿sabría el Señor quién lo tocó o no lo tocó? ¿Sabría el Señor eso? ¿Quién lo tocó? Porque entonces si lo sabía, ¿por qué lo preguntaba? Porque el Señor hace la pregunta, o sea, ¿quién me ha tocado? Si Él sabía quién lo había tocado. Sería entonces para que esta mujer voluntariamente confesara su falta, porque era una falta lo que había hecho, y testificara del milagro ocurrido en ella, ya que era un milagro que era necesario que fuese conocido. ¿Por qué? Porque todo ocurre para la gloria de Dios. Amén. Avancemos. Versículo 32 dice: pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Me imagino a Jesús, porque debe ser sumamente curioso. Allí hubo momentos de tensión, silencio, porque el Señor sigue insistiendo: ¿quién me ha tocado? No me puedo imaginarla humanamente pensando, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo va a pensar y seguir insistiendo en quién me ha tocado? Y se detiene. Y vuelvo al punto, recordemos la historia, está Jairo con él. ¿Recuerdan a Jairo, no? Jairo dirá, mira, si tuviera reloj, me imagino, y dice: oye, 5 minutos aquí esperando, 7 minutos, desesperado. Pero ahí estaba Jairo, recordemos, estaba con él. ¿Y qué no pudo haber pensado por la mente de Jairo? Oye, se atravesó, lo que decíamos, ¿no? El semáforo, se accidentó, la lluvia. Y Jairo vendría a decir: ¿y esta mujer? ¿Entiendes? Y esta mujer acá con esto, que si, y el Señor, ¿y qué no estaría pensando Jairo en ese momento? Pero bueno, la Biblia no dice que él dijo nada, pero bueno, humanamente nosotros sabemos que en su mente pudo haber pasado muchas cosas. Y yo creo que naturalmente pudo haber dicho: oye, y el Señor Jesús se va a poner a pararse por esta mujer. O sea, si comparamos realmente la situación una con otra, ¿cuál era más urgente? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, quizás podríamos ver que la situación de la mujer, si lo vemos desde el punto de vista de misericordia, sin duda, 12 años de sufrimiento, pero la otra era de vida o muerte. Dice que la hija estaba agonizando, estaba en sus últimos minutos. Por eso que para Jairo decía una eterna espera, porque para Jairo fueron minutos que el Señor se detiene, para la marcha en medio de la multitud. De por sí le costaba avanzar, quizás la casa no era muy lejos, pero la multitud no le permitía avanzar con velocidad, ¿no? Y bueno, esta mujer entonces finalmente dice importancia, claro, para esto es importante, quería mencionarles que muchas veces ocurre, el Señor también lo hace para que Dios sea glorificado, pero también para mostrarnos que es necesario que nosotros también testifiquemos de lo que Dios hace en nosotros. Porque muchas veces Dios hace milagros en nosotros y muchas veces nosotros nos guardamos para nosotros y no testificamos. Y es importante porque eso aumenta no solo nuestra fe, sino también que aumenta la fe de nuestros hermanos, la fe de otros, ¿no? Seguimos, versículo 34. Y Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Y fíjense que el Señor se lo aclara. Porque si el Señor Jesús no se detiene a mencionar y a decir quién me ha tocado, porque poder salió de mí,
Quizás la mujer si se va, en su mente ¿qué va a pensar? ¿Quedó sana por qué? ¿Por qué quedaría sana? Si ella se va y el Señor Jesús no hace la pausa, ella seguramente se va a quedar en su mente, lo logré. Ese manto tiene poder, porque yo lo toqué y fui sana. Pero el Señor Jesús al finalizar le aclara, le dice, Jesús le dijo, hija, y ya fíjense cómo la trata, como hija, por tu fe has sido sanada. No fue por el manto, se lo aclaró, no fue por mi manto que me hayas tocado, es por tu fe. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Y ve en paz, ¿por qué? Porque el Señor Jesús sabía cuánto había sufrido esta mujer. Por tantos años había sufrido de esta enfermedad que realmente era una tragedia. Y finalmente esta mujer podía visualizarse, proyectarse, decir, oye, mi vida fue transformada por completo. No solo de su enfermedad, su condición física, sino también con la comunidad, ante la población, de que la pudieran ver con otros ojos ya, porque la veían como inmunda, seguramente rechazada. Mucha gente seguramente la rechazó. Uy, no me toques. Cuando naturalmente una persona ve a alguien leproso, ¿qué es lo que hace? Ni que se le acerque, ¿no? De hecho, distancia. Nada de que muy cerca, ¿no? Y esta mujer también era tratada de esa forma porque sabían que el hecho de tener un roce con ella iba a ser un problema porque tenía entonces que lavar las vestiduras, irme a bañar, quedar impuro al siguiente día. Entonces era triste, ¿no? Y el Señor le dice, ve en paz. Ahora puedes tener paz. Dice en Salmo 51:17, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Verdad bíblica, necesitamos acercarnos a Jesús reconociendo nuestras faltas, pero con un corazón contrito y humillado. Y es importante porque muchas veces nosotros podemos venir al Señor y reconocemos nuestras faltas, pero muchas veces nuestro corazón quizás está lejos de realmente estar humillado delante de Dios. Y es importante acercarse a Él, reconocer nuestra falta, pero al mismo tiempo con una actitud de corazón correcta. Pregunta, ¿cómo es nuestra actitud cuando nos acercamos al Señor? Quizás nos acercamos al Señor con arrogancia o quizás con orgullo. Aquí vemos un ejemplo claro de esta mujer que, bueno, no le importó nada. Y el mismo Jairo también lo estudiamos, que Jairo se postró, se arrodilló, no le importó su condición. Porque podríamos pensar que el puesto de Jairo podría estar, digamos, en discusión, porque sabemos que muchos de los fariseos, él pertenecía a ese grupo de élite, como le llamaban, de fariseos, saduceos, de escribas. Él era reconocido dentro de ese organigrama, por decirlo así, pero Jairo no le importó su condición en ese momento, su posición que tenía. Él se postró, se arrodilló y lo contrario de mostrar, lejos de mostrar arrogancia y orgullo, mostró fue humildad. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es nuestra actitud cuando nos acercamos al Señor? ¿Cómo hubiese sido nuestra actitud durante esta larga espera en lugar de Jairo? Entonces, volvamos a Jairo, porque recordemos que Jairo estaba allí, en silencio, en medio de la multitud y casi que ayudando a preguntar, ¿quién ha tocado a Jesús? Que necesitamos avanzar, casi que rápido. Pero, ¿verdad? Porque es así, yo me pongo en lugar de él y, oye, pero alguien diga algo, rápido. Yo estoy apurado también. Pero no, él estuvo paciente allí, paciente. Entonces, ¿cómo sería nuestra actitud en lugar de Jairo? ¿Se ha puesto a pensar un momento eso? Avancemos. Tercer punto que vamos a estudiar, la lamentable noticia. Porque resulta, versículo 35 dice, todavía estaba él hablando, refiriéndose a Jesús, todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Terrible, terrible de verdad. Yo no sé cuántos acá en algún momento de sus vidas les ha tocado recibir una muy lamentable noticia de un familiar o un amigo muy cercano que haya fallecido. ¿A quién le ha tocado ese momento de recibir una lamentable noticia? Yo creo que a la gran mayoría, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y cómo nos hemos sentido cuando recibimos una mala noticia de esta? ¿Qué sentimientos nosotros podemos tener cuando recibimos una lamentable noticia como esta? Yo recuerdo cuando me dieron la noticia de mi papá cuando falleció,
de verdad lo primero que recuerdo es que caí arrodillado. Es algo que, no sé, de manera natural no podía sostenerme en mis pies y caí arrodillado. Y simplemente reflexioné y decía, bueno, Señor, me costaba entenderlo definitivamente, el punto de negación. O sea, no puede ser. Es la pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿no? Cuando nos dan una mala noticia, no puede ser. Lo que me estás diciendo me cuesta creer que ocurra. Y muchas veces también sentimos culpabilidad, puede ser también. ¿Cómo nos sentimos cuando sentimos una mala noticia? Muchas veces decimos, si yo hubiese estado allí, si yo hubiese hecho esto, tratando de pensar que si hubiese hecho algo no hubiese ocurrido. Y me puedo imaginar aquí a Jairo cuando le dan esta noticia y fíjense que le dice, ya no molestes al maestro, porque a pesar de que le habían comentado de que su hija había muerto, él insistía. Por eso le digo que Jairo es un hombre de fe persistente, porque a pesar de eso, él seguía insistiendo que el Señor fuera. Él todavía tenía esperanza de que la tocara. Y el mismo Señor Jesús le inyecta un poco más de esperanza y le dice, pero Jesús, por eso me gustan mucho los peros, ¿no? Viene una mala noticia, dice, pero, entonces nos da como esperanza, ¿no? Pero Jesús, que oyó lo que decían, Jesús escuchó el comentario que le llegó de la casa de Jairo, diciéndole que la hija había fallecido, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Uy, esto de verdad que es bastante profundo, ¿no? El no temer y que solo debemos creer. Porque para el Señor Jesús nada es imposible, por eso el Señor Jesús dice, mira, cree nada más y con eso va a ser suficiente. Solo tienes que creer, una sola cosa, creer. Avanzamos. Estás pasando por algún momento de angustia, porque yo sé que quizás muchos de los que estamos acá, quizás haya alguien que esté pasando por un momento de angustia, porque muchas veces si vemos reflejado esta pérdida física temporalmente en el caso de la niña de Jairo, quizás alguien ha perdido y podemos trasladar esto, por ejemplo, a un trabajo. Alguien que haya quedado desempleado es una pérdida también. ¿Alguien en algún momento ha quedado desempleado acá? Varios, ¿verdad? Sí. Y obviamente nadie se va a sentir bien. Bueno, puede ser alguno que se sienta contento y diga, oye, Señor, gracias, me quitaste esta carga de encima, ¿no? Pero para otros puede ser también una tragedia, porque para otros quedarse sin empleo es el único sustento del hogar, entonces ese padre de familia queda sin empleo y dice, oye, esto es un problema muy fuerte. Y casi que es como una pérdida, pues no, es una pérdida, igual pérdida de algún negocio, quizá alguien se ve reflejado con alguna petición que tiene años pidiendo también, así como la mujer esta del flujo de sangre, y muchas veces nos vemos en momentos de angustia. Pero la buena noticia, así como el pero que les acabo de decir, es importante recordarlo entonces, porque eso es lo que el Señor nos dice en esta tarde ya, en este mensaje. El Señor también te dice a ti, no temas, no temas, solo debes creer. Avanzamos, versículo 37. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Ya en ese momento había un alboroto, estaban todos llorando. Bueno, no sé si cuántos sabían que en esa oportunidad se les pagaba a las personas, creo que el pastor lo ha dicho en algunas otras ocasiones, que se les pagaba a las personas para que lloraran. Se les pagaba, dice, bueno, mira, pagaba por uno, venga, necesito 3 personas que vengan a llorar, otros que vengan a hacer alboroto, otros que se lamenten. Y es curioso, pero en esa cultura lo hacían. Y efectivamente este hombre era un hombre de una buena posición y seguramente tenía la capacidad de poder pagar unas cuantas personas de estas, ¿no? Por eso dice que había un gran alboroto. ¿Ya? Y algo también que quería mencionarles, dice que con la excepción de Pedro, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan el Señor les permitió solo a ellos? No le permitió a todo el mundo ver, sino solamente a Pedro, Jacobo y Juan. No es que eran los favoritos del Señor, sino que ellos realmente intimaron más con el Señor, mostraron más interés, dedicación, y fue precisamente eso lo que les permitió conocer más profundamente al Señor.
Si recordamos, tomé nota por acá en Lucas 9:28, cuando ocurre esa manifestación gloriosa del Señor Jesús, cuando ocurre la transfiguración, que el Señor pasa de tener un cuerpo corruptible, como de ser humano como nosotros, a tener un cuerpo incorruptible. Dice que sus vestiduras eran resplandecientes, ¿no? ¿Y quiénes estuvieron en ese momento de transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. Estuvieron en ese momento. También Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en Marcos 14:32, estuvieron en la agonía del huerto de Getsemaní, cuando el Señor justamente estuvo a punto de ser entregado. Jesús les confiesa su profunda tristeza y angustia, porque el Señor Jesús sabía por lo que iba a pasar. ¿Y a quiénes llamó para decirles esa noticia? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces, en esta oportunidad también les vuelvo a decir que los acompañen, pues, ¿no? Entonces fueron ellos tres, ¿verdad?, junto con el Señor, y por supuesto allí iba ¿quién? Iba Jairo, ¿no? Avanzamos. Versículo 39. Al entrar les dijo: ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Dice que la gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo y Juan. Y entró a donde estaba la niña. El Señor Jesús utilizó esta metáfora de dormir para referirse a la muerte de aquellos a quienes él tenía la intención de resucitar. ¿Recuerdan el caso que creo que fue Robert que estuvo hablando acerca de Lázaro? ¿Cuánto conocen la historia de Lázaro, el hermano de María y Marta? ¿Sí? ¿Lo conocen ya? Recuerdan que cuando murió Lázaro, el Señor Jesús no estaba cerca del lugar donde vivía Lázaro, y le van a dar la noticia de que Lázaro, su amigo, había muerto. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, en Juan 11:11, le dice a sus discípulos que nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ellos no entendieron que Jesús se refería a la muerte, de que iba a resucitarlo. Ellos decían, voy a despertar. Le decía, bueno, Señor, ¿será que va a sanar? Como que ellos entendieron que como con el reposo de estar acostado, durmiendo, iba a sanar. Y el Señor Jesús tuvo que aclararle y decirles, Lázaro ha muerto, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús utilizó esta metáfora de la muerte para referirse a alguien que estaba durmiendo, pero a alguien que él iba con la intención de resucitar. Versículo 25, avanzamos. Juan capítulo 5, del 25 al 26, en esa misma historia de Lázaro, allí le dice Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Entonces se trata de eso, de creer. Y estas personas definitivamente no creían porque estaban de frente con el autor de la resurrección y la vida, frente a sus ojos. Y se burlaron de él. Se burlaron. Efectivamente no conocían al Señor. Seguramente no habían visto sus milagros. Y aún así hay personas que quizás pudieron haber visto milagros y aunque vieron milagros no creían. Por eso se trata de creer. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. ¿Crees esto? Verdad bíblica, creer en Jesús garantiza vivir eternamente. Pregunta, cuando viene tribulación y pruebas, ¿realmente creemos en Jesús? Yo recuerdo mucho esta pregunta cuando nosotros decimos creer. Cuando estamos en situaciones tranquilas, es fácil creer. Pero cuando viene la prueba, cuando nos vemos involucrados en una prueba muy difícil, ahí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿verdaderamente yo creo? ¿Yo estaría dispuesto a dar mi vida si fuese necesario? ¿Estaría dispuesto a sacrificar a mi familia si fuese necesario por seguir al Señor? Y recuerdo la historia de Pedro, porque Pedro muchas veces fue tildado como el traidor. Oye, ¿cómo lo vas a negar? Anduvo con el Señor, comió con el Señor, vio los mirados del Señor, en fin, lo que usted puede imaginar. Y recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo, cuando cante el gallo, ¿ya me habrás negado? 3 veces.
Y efectivamente fue así. Y muchos dicen, oye, pero ¿cómo va a ser Pedro eso? Vale. Tanto que conoció al Señor por 3 años, por tantos años junto a Él en el ministerio, y en el momento más difícil lo negó. ¿Pero por qué lo negó? Porque él sabía que su vida estaba en riesgo. Si él decía, porque le dijeron, mira, tú eres uno de ellos. No, yo no conozco al Señor. ¿Qué pasaba si él decía que sí? Se lo llevaban preso. Y seguramente iba a ser azotado, y iba a pasar por tribulación, por azotes, quizás preso, y quizás, ¿por qué no? Hasta crucificado con Jesús. Este era uno también, crucifíquenlo también. Entonces, claro, cuando él se vio en aprietos, entonces su fe fue probada. ¿Crees esto? Entonces yo creo allí que es para nosotros reflexionar si nosotros en la situación de Pedro, como ejemplo que estoy poniendo, nosotros realmente estamos dispuestos y creemos en Jesús. Porque tenemos que estar dispuestos en esos momentos difíciles. Allí es donde nuestra fe verdaderamente está a prueba. Avanzamos. Y último punto, el milagro. Y finalizamos en este punto, el milagro. Versículo 41. Jesús la tomó de la mano. Recordemos que quienes entraron a la habitación, Pedro, Jacobo, Juan, el Señor, estaba el Señor, el papá y la mamá de la niña. Y por supuesto la niña que estaba allí, su cuerpecito. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi. Es decir, lo traduce, a ti niña te digo, levántate. Y enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro. Talita Cumi proviene del arameo y se escribió en la Biblia para transmitir fielmente las palabras pronunciadas por Jesús en ese momento crucial y milagroso, preservando así el mensaje original en su idioma original, así como la traducción al griego. Es decir, el escritor escribió literalmente en el idioma original, porque antes eran traducidos y escritos en griego, principalmente en griego el Nuevo Testamento, pero las palabras que el Señor Jesús mencionó de sanación para referirse a la niña, la escribió en arameo y también la tradujo. Es decir, o sea, que traducido es, a ti niña te digo levántate. De hecho, Talita se refiere a niña, pero también se refiere a jovencita. De una manera más sutil, me imagino al Señor diciendo, jovencita, levántate, despierta, porque también cum se puede traducir como despierta. Me imagino al Señor de esa manera, ese momento sublime y tierno delante de los padres, diciéndole a la niña, hey, jovencita, despiértate. Y milagrosamente esta niña se levanta, quedando todos en asombro. Y finalmente, después de esta larga historia que les he comentado que Jairo lo tocó vivir, finalmente Jairo ve su fe materializada, pues, ¿no? Ve con sus propios ojos el poder de Dios en la vida de su hija. Porque seguramente Jairo ya había visto otros milagros del Señor. Yo no creo que, Jairo conocía al Señor, sabía quién era el Señor. Y seguramente hasta vio milagros. Porque el Señor Jesús llegaba a visitar muchos a las sinagogas, porque el Señor Jesús enseñaba allí. Y seguramente allí estaba Jairo también, en una de las enseñanzas del Señor y en los milagros que hacía. Avanzamos, versículo 43. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. ¿Por qué Jesús les pidió que no dijeran nada a nadie? Me hacía esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenía que decirles que no dijeran nada? Y era que claro, lo que pasa es que mientras más rápido tomaba fama Jesús con los milagros que hacía, milagros y prodigios, más rápido maquinaban también un grupo de fariseos y parte de ese pueblo que no creían en él a pesar de los milagros que hacía, maquinaban contra el Señor para matarlo. Pero el Señor Jesús necesitaba también seguir avanzando y llegar a otras regiones, seguir sanando gente, liberando endemoniados, cojos, paralíticos, mucha gente. Bueno, esta niña
muy probablemente tendría muchos días sin comer. Porque cuando alguien está muy enfermo o gravemente enfermo, lo menos que tiene es apetito. Y sé que los doctores cuando preguntan, mira, está muy enferma, ¿qué tiene? No, está decaída. ¿Cómo está el apetito? Muchas veces los doctores preguntan, ¿y cómo está su apetito? ¿Quiere comer? Porque a veces la niña puede tener fiebre y come, pero a veces al punto que, mira, no quiere ni levantarse, no quiere comer. Y esta niña muy probablemente estaba sin comer durante seguramente varios días. Y el Señor Jesús, para mostrar no solamente que estaba viva, que se levantó de nuevo, sino para mostrar que el milagro fue completo de su sanidad, les dice que le den de comer, porque seguramente hasta la niña demostró ánimo de apetito, pues, ganas de alimentarse. ¿Cuántos se sienten identificados con esta historia de Jairo? ¿Cuántos papás se sienten identificados con esta historia? Nos ponemos en lugar de Jairo. Difícil, ¿verdad? Esa situación de ese momento de angustia que le tocó vivir. Es terrible, sobre todo el recibir esa noticia cuando su hija había fallecido. Y decía Lucas, dice que era su única hija. Ese detalle no está en Marcos, pero sí está en Lucas. Era la única hija que tenía. Y me imagino a Jairo pensando ese momento difícil de tener que vivir el resto de su vida sin su única hija. Tiene que haber sido muy duro. Y avanzamos, ya para ir finalizando y resumiendo, podemos ver que Jairo mostró, en toda esta historia pudimos sacar algún extracto de 4 cualidades, ¿no?, que Jairo mostró. La primera, Jairo mostró tener fe en el poder de Jesús. Definitivamente mostró fe en Jesús. Nunca dudó, obedeció al Señor. A pesar de la mala noticia, le dio ánimo al Señor. No temas, tranquilo. Solo debes creer. ¿Qué mostró también Jairo? Humildad. Me pongo en lugar de Jairo y es duro definitivamente pasar una situación así. Creo que los hijos para uno representan algo muy valioso. Por supuesto, primero siempre va a estar el Señor. No hay duda en eso. Luego nuestra familia, nuestros hijos. Y Jairo mostró humildad sin importarle nada, como les decía, su condición, su posición, qué dirán los amigos, qué van a decir mis amigos fariseos, que cómo yo me voy a arrodillar delante de ese hombre. Mostró paciencia también. Una larga paciencia tuvo en esa parada con la mujer del flujo de sangre. Y también mostró insistencia, lo que les decía, ¿no? Fue insistente y fue insistente en su petición. Y la pregunta es, ¿y tú con cuál de estas cualidades de Jairo te identificas? ¿Con cuál de las 4 que vimos? ¿Tenemos fe? ¿Somos humildes? ¿Tenemos paciencia? ¿Somos insistentes? ¿Con cuál de estas cualidades, de Jairo te identificas? Y la siguiente pregunta, ¿con cuál de ellas sientes que debes trabajar más? Porque quizás tenemos fe, pero a veces somos impacientes. O quizás nos falta humildad. Entonces debemos reflexionar en ello con este mensaje de Jairo. ¿Con cuál nos sentimos identificados? ¿En cuál nosotros creemos que debemos trabajar más? Y ya para finalizar, desafío de la semana. Reflexiona en cuál de estas virtudes que vimos en Jairo necesitas trabajar en tu vida y pídele al Señor que te ayude a fortalecerla. Póngase de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar para finalizar. Quiero que allí cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre Celestial,
te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos estudiado acerca de este hombre, de Jairo, pueda quedar, Señor, atesorada en nuestros corazones. Que podamos nosotros vernos reflejados también, Señor, en que en situaciones de angustia, Señor, muchas veces no acudimos a ti. Muchas veces no acudimos a tus pies, Señor, no nos postramos ante ti. O quizás lo hacemos, Señor, y no lo hacemos con la humildad que deberíamos tener, sino con una actitud de arrogancia. Y te pedimos perdón, Señor, si ha sido nuestro caso. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes en este lugar, para que tú obres un milagro, Señor, en ellos. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Y que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí presente. Por lo tanto, Señor, por fe, nosotros creemos que tú estás presente, Señor, en este lugar. Y si tú estás presente, Señor, en el lugar, ocurren milagros, Señor. Siempre ocurren milagros, ocurren cambios, Señor. Y te pido, quizás por las personas que han perdido a un familiar, Señor, o quizás personas que han tenido un familiar o un amigo muy allegado que está postrado, Señor, en cama. Creemos, Señor, que tú tienes el poder para sanar, Señor. Y que no es necesario tocarte, Señor, tu manto. Basta una palabra tuya, Señor, así como lo decía el centurión. No soy digno de que entres en mi casa, decía el centurión. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y nosotros creemos, Señor, como el centurión, que basta, Señor, una palabra tuya para traer sanidad. Te pido, Señor, que tú traigas sanidad en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Para cada uno de mis hermanos, Señor, que están anhelando desde hace años un milagro tuyo, Señor. Toca, Señor, las vidas de mis hermanos. El que está, Señor, que ha tenido una pérdida quizás de empleo, o quizás su ejemplo, Señor, se ve reflejado en su matrimonio. Quizás da por terminado, Señor, su matrimonio. Que tú puedas inyectar esperanza, Señor, de no temer, sino solo creer, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda también nuestra incredulidad. Como lo decía ese padre también, Señor, que tenía un hijo con un demonio, un espíritu inmundo, que le dijo al Señor, ayuda a mi incredulidad. Así que te pido, Señor, que tú hables a las vidas de cada uno de mis hermanos, mi Dios, te glorifiques. Y asimismo también, Señor, para aquellos que aún no te conocen, que ellos puedan tener, Señor, un encuentro contigo, que tú puedas haber hablado a sus vidas hoy, Señor. Y yo quiero orar en favor de ellos también, Señor. Si hay alguien que quiera en esta tarde creer en ese Dios sanador, en ese Dios que es el autor de la resurrección y la vida, el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. El único que tiene el poder y la autoridad sobre la muerte. Si hay alguien que quiera creer en ese Dios en esta tarde, voy a hacer una oración en favor de ellos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Y te pido, Señor, por mis amigos, quienes aún no te conocen, Señor, que tú puedas venir a sus vidas. Si tú has tocado su corazón, Señor, y le has inquietado con este mensaje, yo te pido, Señor, que entres a su vida, entres a él, quites todo, Señor, toda dolencia, todo malestar, Señor, que tú puedas transformar su mente, mi Dios, y traer paz, así como lo hiciste con la mujer, Señor, del flujo de sangre. Ven paz, que ellos puedan salir en paz, Señor, de este lugar. Inscribe, Señor, su nombre en el libro de la vida, en el reino de los cielos.
Perdona, Señor, sus pecados y lávalos, Señor, con tu sangre preciosa, con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes de los que están acá realizaron esa oración por primera vez en sus vidas? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga, que Dios les guarde. El Señor es bueno. Dios les bendiga, mis hermanos.